perspectiva institucional. Y bueno, como Prodecon, pues, como Prodecon nos puede ayudar a todos como contribuyentes, pues invitarlos a que tengan confianza en la doctora Sara y en todo el equipo de Prodecon. Créanme que son de gran ayuda, y bueno, pues vamos a estar también trabajando en equipo a través del convenio que firmamos de colaboración. Muchas gracias. A continuación, procederemos con la lectura de la semblanza de nuestros panelistas, quienes aportarán su experiencia y conocimiento en las dimensiones económica, laboral y fiscal. Comentarles también que ahí en sus mesas tienen unas papeletas para que puedan formular preguntas durante las presentaciones de los panelistas. De hecho, hay su kit que nos entregó a Firme muy amablemente, hay una pluma, pues si alguien necesita también escribir. Bien, presento al doctor Jorge Omar Moreno. Él es consejero y es fundador del CIEC de Canaco, que es el Centro de Inteligencia Económica, Canaco Monterrey, entre otros nombramientos honorarios. Es profesor de Economía y Finanzas, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador nacional SN2, nivel 2 del CECHITI, líder del cuerpo académico del PRODEP, de la SEP, vicepresidente de la Comisión de Investigación del IMEF, es investigador asociado externo del CI, consultor asociado del Hospital PROMIPYME de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus áreas de investigación incluyen economía de la educación y macroeconomía del capital humano, educación, laboral y salud, economía financiera y microfundamentos del desarrollo económico y economía de la familia y del hogar productor. Jorge, te damos la más cordial bienvenida. Asimismo, presento a Juan Wilberto Sánchez Montelongo. Él es consejero y presidente de la Comisión Laboral de Canaco Monterrey. Es maestro, es doctorado en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Es maestro en Derecho Comercial Internacional por la Université Panthéon-Assas en París. Es maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey, la UDEM. Tiene estudios sobre técnicas avanzadas de negociación por la Universidad de Cornell. Es miembro de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresas, y expositor en diversos foros como American Chamber, EGADE, Barra Mexicana de Abogados, entre otros. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey, la UDEM. Además, es profesionista con más de 20 años de experiencia y se ha desempeñado como director jurídico contencioso y laboral en empresas líderes del mercado, además de ser socio de la firma Sánchez y García Luna, con capacidad demostrada para gestionar estrategias legales para grandes organizaciones, incluyendo litigios estratégicos y asuntos laborales, con experiencia en el desarrollo de relaciones sólidas con gobierno, clientes y sindicatos. Wilberto, adelante. Asimismo, presento al licenciado Mario Pitones. Él es presidente de la Comisión Fiscal de Canaco Monterrey, es vicepresidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Monterrey, es expresidente de ANEFAC Monterrey y vicepresidente de fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Tiene una especialidad en Administración Energética por el EGADE y tiene un MBA con doble grado por el EGADE y la Universidad de Carolina del Norte. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad de las Américas, Puebla. Mario, pues adelante. Agradecemos a los tres su presencia y disposición para compartir su análisis con nuestra comunidad empresarial. Bien, pues en primer lugar escucharemos al doctor Jorge Moreno,
quien abordará el contexto económico global y nacional, así como sus implicaciones para las empresas en 2026. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones de este año que todavía está comenzando. Y para esto preparé una breve exposición en donde a lo largo de la misma les presentaré lo que considero el contexto más importante de este panorama económico para el año 2026, los grandes retos que representa para nuestra economía, algunos de los riesgos que he identificado como importantes para compartir con ustedes y finalmente cerrar con una nota propositiva. Creo yo que este año es un año de consolidación de ideas en donde podemos nosotros desde la industria, desde las empresas, poder contribuir a una agenda pública en donde todas esas necesidades de nuestro sistema económico puedan ser abordados desde la iniciativa privada y con el uso de las herramientas que el mercado nos proporciona, es decir, utilizar al mercado como un aliado estratégico para el diseño de políticas públicas y políticas industriales importantes. Entonces, comenzamos nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, decía que la agenda de la presentación consiste en darles algún contexto sobre cómo nos encontramos, los riesgos, las recomendaciones y reflexiones finales. Con esto en mente, el primer gran reto de la economía mexicana es algo que conocemos y es el hecho de que nuestra economía está estancada. Las expectativas de crecimiento de la economía mexicana están por debajo del promedio mundial y son muy escasas para este año 2026, como lo fueron a lo largo del 2025. El motor detrás de esta falta de crecimiento es una productividad insuficiente, estancada desde hace más de 40 años, con falta de innovación y con brechas tecnológicas muy importantes que se están acentuando con respecto a nuestros principales competidores, que son Asia, en este caso, India y no digamos China. Desafortunadamente también, en los últimos años, hay una carencia de una política industrial que se muestra desarticulada con las necesidades del sector privado y un régimen regulatorio costoso que durante cada uno de los levantamientos que hemos tenido en nuestro boletín Compás ha mostrado siempre ser una de las principales limitaciones para el desarrollo y crecimiento del sector comercio e industria. Por otra parte, es de todo sabido que el sector financiero en nuestro país sigue siendo escaso y que las herramientas que brindan, por ejemplo, la banca y el sector de capital son insuficientes para poder crear ese motor de crecimiento necesario en la industria. Por lo tanto, este financiamiento restringido hace que no sea posible esa expansión productiva y también que sea carente de la inversión y desarrollo necesario para poder innovar y poder potencializar esa productividad que durante tantos años, más de 40 según estudios del Banco Mundial, ha estado estancada en nuestro país. Además de lo anterior, nuestra economía, producto de la apertura y como lo demostró la reciente pandemia, es muy vulnerable a choques externos, particularmente, como lo mencionaba el contador Treviño, al tipo de cambio y las cadenas globales que se vieron disruptivamente cesadas durante la pandemia y que ocasionaron fuertes presiones inflacionarias, mismas que apenas estamos comenzando a controlar, pese a todos los esfuerzos del Banco Central. Finalmente, esta integración económica de nuestra economía a nivel mundial, esta globalización que se vio mermada con la pandemia, ha ocasionado que nos demos cuenta de que nuestra economía sigue siendo altamente dependiente del comercio, en particular con
América del Norte. Por lo tanto, nuestra economía está poco diversificada y fuertemente anclada a cuestiones internacionales vinculadas con América del Norte, y por tanto, en breve enfrentaremos uno de los principales retos, si no es que el más importante, de este nuevo milenio, que es la renegociación de un acuerdo comercial en donde pareciera que ninguna de las partes está interesada en promover el comercio internacional. Si eso no fuera poco, tenemos frente a nosotros un problema fiscal bastante importante, ya que las finanzas públicas de México están fuertemente comprometidas con obligaciones fiscales en materia de programas sociales que, si bien persiguen fines nobles como el apoyo a la vulnerabilidad de los grupos menos favorecidos, lo cierto es que todos estos programas carecen de un sustento fiscal que permita garantizar unas finanzas públicas sanas en el mediano plazo. Por todo lo anterior, quisiera compartir con ustedes los siguientes factores de riesgo, el nivel de impacto que tendría en nuestra economía y lo que yo considero una aproximación a la probabilidad de ocurrencia. Desafortunadamente, este semáforo que constantemente presento a nuestros aliados se encuentran señales de rojo en la mayoría de estos casos, como por ejemplo la incertidumbre económica, la concentración de los poderes en nuestro país, que hasta hace relativamente poco tiempo permitía una perfecta separación entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que como resultado de las reformas en fechas recientes, en años recientes, ha favorecido que la concentración de la toma de decisiones sea unilateral. Una desintegración económica global que ha traído como consecuencia que el comercio deje de verse como el motor del crecimiento y sea más bien algo que se está dictando, lo que nos pone en desventaja, ya que nuestra economía depende enormemente del comercio internacional. Una degradación del poder judicial en el sentido de que la falta de independencia puede afectar la toma de decisiones en materia de inversión pública, y, como bien lo mencionaba, los efectos de nuevas reformas que todavía se están percibiendo, además de la amenaza, si no es que la promesa de una reforma electoral que sigue estando vigente un día sí, un día no en la agenda pública. La pausa a proyectos estratégicos debido a la falta de financiamiento, o que ya el financiamiento al cual tiene acceso el gobierno federal es muy alto y muy caro, como lo hemos demostrado en otras presentaciones. Las tasas de interés que la deuda pública mexicana está pagando están en niveles históricos, causando fuertes presiones en nuestras finanzas públicas, además del aumento en la violencia, no tengo que decirlo, que hemos observado particularmente en estas últimas semanas con motivo del combate al crimen organizado, la posibilidad de una nueva reforma fiscal y, bueno, y en menor medida la degradación de poderes locales, en el sentido de que los gobiernos municipales y estatales deben constituir un contrapeso importante para el gobierno federal. Por lo anterior, quisiera puntualizar algunas recomendaciones sobre cómo confrontar un año tan lleno de incertidumbre como lo está representando para nosotros este 2026. Y el primero y más importante definitivamente siempre será la inversión en infraestructura y capital humano. El capital humano, entendido esto desde un punto de vista muy amplio, que va desde la educación, la salud, la red de protección social a la familia, el extender la amplitud del capital humano a otros factores, como bien lo podría representar incluso la salud mental, un factor muy importante en la productividad de los trabajadores, es el catalizador por excelencia que a través del mérito permite la movilidad social y permite el incremento en esa productividad tan baja que hemos visto en nuestro país. Necesitamos retomar a la educación y a la salud como los ejes de construcción del bienestar social en el largo plazo y del desarrollo económico sostenido en nuestra economía. Una segunda propuesta en donde ustedes, empresarios, ustedes, comerciantes y grandes cámaras tienen la oportunidad de comenzar a ejercer contrapesos, es la necesidad de desarrollar
políticas de estímulo fiscal con la finalidad de promover la inversión y desarrollo y la adopción de nueva tecnología. Y esto se puede lograr de la mano de trabajo colaborativo con el sector académico de nuestro país. Nuevo León es un eje de desarrollo en esa materia y también ha promovido a través de sus universidades privadas y públicas el desarrollo de clústeres de investigación que permitan innovación específica para sectores estratégicos de nuestra economía. Y si estos estímulos fiscales y estas propuestas no vienen por parte del gobierno federal, se pueden impulsar y cambiar del sector privado porque son necesarias. Definitivamente, esto también va de la mano con reformas estructurales que deban promover la productividad y la capacitación de la mano de obra. En un entorno en el cual la economía mexicana sigue dependiendo 56 a 52% de la informalidad, necesitamos promover la formalidad. Y esto se logra con mejor capacitación y mano de obra que permita la incursión de personal capacitado a los sectores formales. De la mano de lo que hablábamos de la incapacidad del sector financiero para poder llegar a todas las empresas y en particular a las MIPYMES, una propuesta importante es lo que se ha venido gestando desde la Bolsa Mexicana de Valores, que es el desarrollo de instrumentos financieros especializados, también conocidas como fibras o fideicomisos especializados. Es necesario poder ampliar el acceso a financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores y de estos instrumentos, y esto se puede lograr desde el sector privado, es decir, consolidando fideicomisos para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de innovación, por ejemplo, en materia de comercio, para el impulso del desarrollo de la economía electrónica, de la economía digital. Es también importante que desde la propia industria y desde las diferentes cámaras se gestione una estrategia industrial y comercial integral y con una visión de largo plazo. Nuestra economía está transitando entre la globalización y la desglobalización, pero ante las prioridades que nos muestra un gobierno federal enfocado en otros aspectos, pueden surgir iniciativas importantes desde las propias cámaras para gestionar y desarrollar una estrategia industrial tal y como sucede en otros países, en donde sectores estratégicos sean promovidos a través de incentivos para la innovación y el desarrollo y la productividad. Esto de la mano de una gestión de riesgo macroeconómico prudente y una apertura inteligente al comercio por parte del gobierno federal podrían detonar esos principales principios y fundamentos del desarrollo económico tan necesarios en una economía estancada como la nuestra. Y definitivamente, si bien esto no está en manos del sector privado, sí gestionar y promover una disciplina fiscal con una reducción importante en el gasto público, que priorice proyectos productivos y que, ante todo, garantice la transparencia en la implementación de los recursos públicos. Entonces, quisiera concluir esta antesala a la discusión que tendremos en el panel con una frase que, en lo personal, debe motivar la reflexión sobre el desarrollo de la política pública. Toda política pública debe transitar por al menos 5 puntos importantes que van desde el diagnóstico, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de impacto, para poder garantizar que dicha política es transparente en el uso de los recursos públicos a los que tiene acceso. Y para esto quisiera concluir con que reformas como la laboral o la fiscal no son simplemente incrementos en los derechos que garantizan bienestar, sino son transformaciones completas del sistema productivo mexicano. Y el éxito de estas políticas no debe verse como cosa aislada, como elementos aislados, sino como en términos de su capacidad para poder inducir procesos simultáneos de inversión en infraestructura y capital humano que incrementen la productividad en el largo plazo y que utilicen al sistema de mercados, que es lo que nos permite estar esta mañana reunidos,
como una herramienta complementaria y no como el rival a vencer. En ausencia de políticas complementarias que incentiven la productividad, todos estos beneficios que se han presentado en materia redistributiva, que es probablemente el gran resultado del gobierno federal en los últimos 2 sexenios, se van a desvanecer ante la incapacidad de poder generar un verdadero desarrollo económico de largo plazo. Por lo anterior, quisiera cerrar esta plática con una de las grandes frases de un premio Nobel y uno de los economistas más brillantes del siglo XX, Milton Friedman, que consiste en decir, y lo cito textualmente, que uno de los grandes errores es juzgar a las políticas y programas públicos por sus intenciones en lugar de sus resultados. Es importante volver a poner a los resultados de la política pública en el eje de discusión, en la transparencia del uso de recursos y en la promoción de verdaderos mecanismos que permitan el crecimiento y el desarrollo de nuestro país en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno, por este análisis, por presentarnos este contexto económico. Continuamos con la dimensión laboral, ahora con el licenciado Wilberto Sánchez, quien nos hablará sobre las reformas laborales, la jornada de 40 horas y los principales aspectos que las empresas deben considerar. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos varios temas. Panorama laboral 2026. Lo dividimos en un par de secciones. El primero, respecto a reformas recientes en materia laboral, y el segundo, obligaciones patronales. Arrancamos obviamente pues, con el incremento del salario mínimo. Digo, esto no es algo nuevo, pero les quise poner esta tabla para que dimensionemos el incremento en el costo de la mano de obra. A partir del ingreso de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 se vino un ingreso del 16, un incremento del 16%, y han venido en los años subsecuentes con una tendencia semejante. Si bien es cierto que sí se tenía una deuda con los trabajadores, la verdad es que el salario, pues, veíamos que 88.36, prácticamente pues, con un costo de vida que tenemos al día de hoy, no sirve de mucho. Sí vemos el reto que representa para las empresas formales, sobre todo el emprender un negocio, ¿verdad? Entonces, esto seguirá mientras esté gobernando el Partido Morena. Me parece correcto, pero lo ponemos como un escenario. Ahora, escuchamos por ahí el año pasado mucho de la famosa ley Silla. La ley Silla como tal no es una ley, es una reforma a ciertas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, donde en 2024 se publica el decreto y hasta julio del año siguiente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publica las normas específicas donde ya nos indica cómo proceder para los patrones. Viene por el diagrama de diagnóstico, lo dejo como referencia, y aquí lo importante es que se otorgó un periodo de gracia para los patrones, y a partir del 14 de diciembre de 2025 ese periodo de gracia concluyó. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esa fecha es sujeto de inspección el cumplimiento de esta normatividad en cualquier centro de trabajo en México. ¿Cuál es la recomendación aquí? Y el tema de alerta es actualizar los reglamentos interiores de trabajo, prever que esté contemplado en las disposiciones. Esto es de cumplimiento general, no es un tema que aplique a ciertas empresas. Y obviamente que la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene se encuentre en pleno funcionamiento para la correcta aplicación de esta normatividad de la empresa. Y lo que se está discutiendo recientemente y que podemos ver en medios prácticamente, pues la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral se dice, y estoy en parte de acuerdo, que puede ser la gran reforma laboral de los últimos 50
el sentido de que pueden alterar y modificar completamente el estilo de vida de las personas. ¿A qué voy? 2019 hubo una reforma en materia laboral, pero eso nos preocupaba a los abogados, ¿verdad? Porque dejamos de utilizar las juntas de conciliación y arbitraje para pasar a temas de juzgados laborales, pero esta no, esta impacta a las personas en el estilo de vida. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la exposición de motivos? ¿Qué nos lleva a esta reforma laboral? Bueno, pues que como lo ven en la tabla, esta tabla se desprende directamente de la exposición de motivos presentada. En promedio se elaboran 2.124 horas al año y México presenta el mayor porcentaje de casos de estrés laboral a nivel mundial. O sea, México es el país donde los trabajadores están más estresados. Y ahora, de ese estrés general, el 75% del estrés de las personas es derivado por un tema de trabajo. Yo creo que todos en algún momento hemos estado estresados por el trabajo, ¿verdad? Entonces, es alarmante. ¿Qué quiere decir? Que la calidad de vida de las personas es impactada por un tema de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y platicamos en una discusión breve con el doctor, pues aquí que no se refleja en el estilo de vida, ¿verdad? O sea, vemos a Canadá, vemos a Estados Unidos, comentabas muy bien, doctor, que también tienen horas elevadas de trabajo, pero la calidad de vida es distinta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el problema. Únicamente como ruta crítica, mencionamos que el día de hoy precisamente se estará discutiendo en el Pleno, por lo que esto, si bien está a punto de tener un puntito final, bueno, todavía no. Y propiamente, ¿qué es lo que dice la reforma? ¿Qué es lo que plantea? Un tope de jornada distinto, ¿verdad? Viene a modificar las famosas 48 horas en un turno diurno, pasar a 40 horas. Este paso de 48 a 40 horas presentará una gradualidad de aquí, del 2027 hasta el 2030, disminuyendo conforme a la tablita que viene presentada por ahí. Y algo muy relevante es el cómputo del tiempo extraordinario. ¿En qué sentido? Previo a esta reforma, la ley todavía dice que el máximo que podrá trabajar un empleado como tiempo extraordinario son 9 horas. Esta reforma contempla 12 horas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el máximo pasa de 9 a 12. Ahora, en la práctica se tiene la creencia, oye, pero es tiempo extraordinario, no estamos obligados a trabajar. No, sí estamos obligados a trabajar. O sea, las primeras 9 horas, y en este caso, al amparo de la reforma, las primeras 12 horas son obligatorias para trabajar. Obviamente existe una obligación del patrón en pagarlas a un 100% más del costo, pero es una obligación del trabajador. Entonces, por ahí es donde creo que está el punto fino de la reforma. Y entonces esto nos deja una reflexión. ¿Realmente esta reforma está cumpliendo con la exposición de motivos que presenta? ¿Realmente es una solución o qué falta? O sea, decimos que estamos estresados, que trabajamos mucho, y esto es la solución. La verdad es que esto da para muchísima discusión y aprovecho de una vez para invitarlos, justo cuando quede esto aprobado en materia definitiva, estaremos desde la Comisión Laboral haciendo un evento exclusivamente para el análisis del tiempo extraordinario, en donde desde el punto de vista económico, sindical, patronal, podemos discutir las posturas de esta, ¿verdad? Ahora, las obligaciones patronales. Obviamente, conocer a detalle las obligaciones del patrón es el primer paso para evitar sanciones. La Secretaría del Trabajo enuncia como las faltas más frecuentes pago de PTU, la ausencia de contratos de trabajo, incumplimiento del régimen de subcontratación y normas de seguridad y higiene. Ahora,
en corto o inclusive en plan de acción de la autoridad laboral en materia de inspección. El énfasis para este año, y es importante tener en cuenta, será revisión más agresiva en el tema de subcontratación, teletrabajo y riesgos psicosociales. En ese sentido, yo les propongo el siguiente checklist laboral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, desde la empresa, desde nuestra trinchera, debemos tener estos 4 pilares bien firmes. 1. La documentación y condiciones generales de trabajo. 2. Seguridad y higiene del trabajo. 3. Comisión mixta. 4. Seguridad social y redes. La documentación y condiciones generales de trabajo refiere a los contratos propiamente, que estos vengan en cumplimiento con la normatividad laboral. Aquellos que sean de teletrabajo, bueno, tendrán su clausulado especial. Controles de asistencia, en el sentido de que los sistemas que regulan la asistencia de los trabajadores servirán como prueba en caso de alguna inspección laboral. El CFDI, que la verdad es que uno como profesionista en materia laboral lo agradece, porque el que el CFDI esté efectivamente bien timbrado y donde los conceptos estén bien desglosados, pues representa una prueba plena y que evita aquella vieja discusión de que no te pagamos correctamente o de que tú tienes una versión, y me parece que es una certeza que se le ha dado a todos. Y el descanso por vacaciones y prima, tenerlo bien documentado. Generalmente las empresas acostumbran la solicitud de vacaciones, la aprobación, y sí tener bien acreditado obviamente el disfrute de las mismas. Seguridad y higiene, cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, la NOM 030, la NOM 035, que se le dio mucho énfasis por el tema del riesgo psicosocial. En materia de teletrabajo también importante, y protocolo de violencia para evitar temas de discriminación, acoso y hostigamiento, así como un correcto mecanismo para denunciar de este tipo de hechos. Y la conformación de las comisiones mixtas. Estas son las comisiones mixtas que debe tener todo centro de trabajo. ¿Cuáles son? Si se fijan, es seguridad y higiene, capacitación, cuadro de antigüedades y pago de PTU. Cada una tiene una periodicidad sugerida y sus objetivos distintos. O sea, desde evitar, prevenir accidentes, el tema de capacitación hacia los compañeros en el centro de trabajo, derechos de preferencia y obviamente utilidades, la presentación y revisión de la carátula y el proyecto de reparto de utilidades. Seguridad social y REPSE. Aquí es importante que si ustedes manejan con proveedores relaciones de subcontratación, tenerlas bien documentadas, asegurar que sus proveedores estén en correcto cumplimiento. ¿Por qué? Porque que ellos estén en cumplimiento, ahora ya nos pega a nosotros como beneficiarios, ¿no? Entonces, de una correcta gestión de proveedores, creo que podemos estar en perfecto cumplimiento de este tema. Ahora, ¿por qué vemos esto? ¿Por qué se hace mucho ruido el tema de reformas y temas preventivos? Precisamente por las infracciones. Pero en esta reforma del 2019 que les comentaba, las multas derivadas de la Ley Federal del Trabajo eran de risa. ¿Qué pasa? Que al momento en que se mete, que se cambia el tema de desindexar el salario mínimo y poner a la UMA como indicador para las multas, estas se fueron exponencialmente hacia arriba. Si se fijan, estos pilares que les comenté, la falta de documentos, violaciones de seguridad y higiene, no pagar el PTU y el incumplimiento en contratación, trae un estimado en pesos bastante agresivo. Sobre todo, y a efectos de resumir un poco la presentación, en temas de subcontratación. Si se fijan, es mucho dinero, es poco hablando. Ahora, de 226,000 pesos hasta poco más de 5 millones por incumplimiento en materia de subcontratación. Y de ahí nos vamos hacia los anónimos. Ahora, ustedes dirán, ¿esto es por centro de trabajo? No, esto es por trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que estamos viendo, el checklist, de tenerlo a la mano, nos evita encontrarnos en un riesgo que podamos ser sujetos de una infracción en este sentido. Ahora, para concluir, que les pongo un mapa de riesgos legales de materia general, no solo el tema laboral, sino materia legal general. Y aquí estoy señalando en amarillo 2 que estamos viendo ahorita.
Uno es el de riesgos laborales y de seguridad social, dos, riesgos fiscales que estará viendo Mario, pero si se fijan, son solamente dos de un cuerpo de 7 que consideramos desde las áreas jurídicas, direcciones jurídicas, gerencias jurídicas o área legal o contabilidad de las empresas deben tener en cuenta. Además de los riesgos laborales y fiscales, temas de riesgos regulatorios, riesgos corporativos y de gobernanza, contractuales y comerciales, obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver a qué está expuesto la empresa, qué garantías está dando la empresa, a qué se está comprometiendo. Protección en tema de datos personales y riesgos ambientales cuando se aplica. Ahora, este mapa de riesgos legales, ¿cómo lo atacamos? Con un plan de acción bastante sencillo. Uno, identifiquemos los riesgos que tenemos. Dos, hagamos una correcta evaluación de esos riesgos ya previamente identificados. Tres, prioricemos. ¿Qué le duele más a mi negocio? Lo laboral, lo fiscal, lo reputacional, lo ambiental. ¿Dónde estoy más expuesto? Y a partir de ahí, iniciar un proceso mediante un plan de mitigación. No se puede atacar todo a la vez. O sea, decía, vamos a marcar nuestros objetivos en esa priorización y a partir de eso generar planes de mitigación correctos. De mi parte sería todo. Pues platicamos hoy. Muchas gracias, Humberto. Por este panorama del tema laboral que nos está ahorita preocupando y bueno, ocupando. A continuación, presentamos y damos la bienvenida al licenciado Mario Pitones, quien compartirá su análisis sobre fiscalización, facturación y estrategias preventivas. Buenos días a todos. Bueno, vamos a platicar de lo que tenemos para el tema fiscal en este año 2026. El enfoque va a ser más que nada hacia las empresas y lo que les quiero presentar es un plan maestro de fiscalización que la autoridad fiscal año con año publica para decir para dónde va, ¿no? En este plan maestro pues ofrece cuestiones de pues, cómo se da la asesoría a los contribuyentes, qué tipo de actividades o sectores le interesa auditar, qué conceptos, y vamos a transitar a lo largo de eso. Este plan maestro salió publicado en la última semana de enero y básicamente lo que señala es como una respuesta a una queja generalizada de los contribuyentes en la manera en cómo se desempeñaba la autoridad fiscal en cada auditoría. Entonces como que quiso poner unas estrategias de simplificación o cómo me manejo ante el contribuyente para dar al menos una certeza de comportamiento, ¿no? Entonces el primer punto que señaló la autoridad es pues voy a estar trabajando de manera coordinada. A lo mejor eso es algo pues, normal, ¿no? Pero el siguiente punto que yo creo que es relevante de entender es el tema de la documentación. No sé si se han fijado, y seguramente muchos han estado en auditorías, en donde la autoridad cuando revisa cualquier concepto de ingreso o gasto, pues pide la documentación que demuestre pues, la existencia de esas operaciones. Y por lo general solicitaba el 100% de la documentación. Dependiendo del tamaño del negocio y la complejidad de las operaciones, pues puede ser un mundo de información y el tiempo que tienes para poderlo integrar y proporcionar pues es escaso con base en los procesos que se tienen de auditorías. Hubo una manifestación pues, de queja por parte de los contribuyentes de manera generalizada, tanto empresas nacionales como empresas extranjeras que tienen inversiones en México, y como respuesta a lo que la autoridad se está comprometiendo, yo creo que ahí es donde está bastante valioso la participación con Prodecon, es decir, ¿sabes qué? Si tú vas a revisar una operación, no voy a solicitarte la totalidad de la documentación. ¿Qué quiere decir? Ya no te va a solicitar el 100%, te va a solicitar un porcentaje menor. Yo lo que he visto en las últimas fechas es que es un 80%.
costalero. Al final hay análisis que dicen que hay soluciones, como decían, que el 80% pues, pudiera ser representativo. Yo creo que no. Yo creo que si aplicáramos análisis estadísticos en muestreos, pudiera ser un porcentaje menor, pero pues es una ganancia. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Probablemente te pidan el cálculo integrado al 100% y de ahí el 80% de la documentación. Ya estará de nosotros en esta interacción de la auditoría tratar de hacerle ver a la autoridad de, sabes que si te estoy dando la integración del 100% del cálculo, ¿por qué no me seleccionas unas partidas aleatorias que te hagan ver que tú tienes la decisión de lo que te estoy mostrando y que den evidencia de un correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales? Otro aspecto a considerar es que simplemente dicen, si yo detecto que hay un incumplimiento en el pago de los impuestos, eso es lo que detonará una auditoría. Puede ser, ¿no? Y es un concepto muy amplio. Y aquí lo que tenemos que ver es el tipo de documentación que generamos hacia afuera de las organizaciones. ¿Qué quiere decir? Como se señalaba en la parte laboral, ¿no? Oye, pues estos FDI de nómina, ¿los estoy timbrando de manera correcta? ¿Estoy reflejando las retenciones de los pagos por sueldos y salarios? ¿Los estoy timbrando de manera extemporánea? ¿O de plano no los estoy timbrando? ¿Qué información se está generando de la empresa que se comparte a la autoridad que pudiera detonar una percepción de incumplimiento? Entonces tenemos que implementar los controles necesarios para que no se vaya información distorsionada. Otra, resulta que por temas económicos se batalla con los flujos de efectivo y no se tiene para el pago de los impuestos, pues eso también pues, se detecta de manera automática. A mí me ha tocado mucho ver, incluso cuando son los periodos de pago de contribuciones mensuales, que ya se mandó el pago y de repente nos llega una carta de invitación de que en las bases de datos institucionales no hay evidencia de cumplimiento. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos de orden para poder evitar de manera preventiva el que te llegue una auditoría, ¿no? Entonces, entre más control tengamos de nuestros procesos fiscales, mejor estaremos para evitar una potencial auditoría. ¿Qué otro aspecto incluye este plan maestro de fiscalización? Pues el tema de criterios, ¿no? Por lo general a los contribuyentes los podemos dividir desde una perspectiva del SAT en grandes contribuyentes y el resto de los contribuyentes. Grandes contribuyentes son atendidos de manera centralizada en la Ciudad de México, en una administración en donde la autoridad, sabiendo que los grandes contribuyentes tienen todos los recursos, asesoría, gente capacitada para cumplimiento de obligaciones e incluso para lo que es planeaciones fiscales, pues necesita subir el nivel, ¿no? Porque pues, para que sea una lucha o una revisión pues, contundente. Y luego tenemos las administraciones locales, que lo que se vio en el pasado es cada administración aplicaba un criterio de revisión que no estaba permeado. Entonces pudiera ser que en grandes contribuyentes se aplicara una forma o un criterio y en otras administraciones pues, el tutti frutti famoso, ¿no? Cada quien revisaba lo que le interesaba y ponía énfasis y generaba este tema de distorsiones. Entonces, ¿en dónde se van a poner de acuerdo y que no dicen mucho? En la parte de descuentos. Acuérdense, cuando hacen una venta, pues puede haber un descuento, una devolución y hay un requisito de documentación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tú no tienes bien documentado un descuento? Pues la autoridad pudiera decir, este descuento no aplica y me acumulas el ingreso al 100%, ¿no? Depósitos no identificados, el dolor de cabeza, ¿no? Porque es un tema de proceso, de fondo. Resulta que si tú tienes depósitos en tu cuenta, pues la autoridad presume que son ingresos, ¿no? Entonces presume que es una venta nacional, presume que no pagaste el IVA, presume que no acumulaste un ingreso. Necesitamos tener controles suficientes para identificar nuestros depósitos. Entonces depende de esos criterios
que la autoridad pudiera revisar un estado de cuenta y decir, oye, estos depósitos de qué se tratan. No, pues todavía no sé. ¿Y cuál es el tratamiento fiscal que le diste? Entonces, pues, empezamos con problemas, ¿no? Materialidad, que lo vamos a abordar un poquito más adelante porque es un concepto clave. No sé si lo han escuchado antes, pero materialidad es básicamente que las cosas hayan sucedido y que sean reales. Y el tema de mercadotecnia, cuando hablamos de intangibles, hay criterios en donde la autoridad dice, oye, pues es que si estás pagando regalías, pues no pudieras tú estar haciendo erogaciones por concepto de mercadotecnia, porque la regalía ya incluye ese tipo de gastos. Entonces, dependiendo de las empresas y cómo se estén configurando este tipo de situaciones, pudiera la autoridad estar negando ciertas deducciones. Entonces, están permeando los criterios. En materia de importaciones, regulaciones no arancelarias, permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior, es un paquete que tiene que ver con comercio exterior, y muchas empresas maquiladoras o que son, ya vieron cómo estamos integrados con Estados Unidos, muchas empresas están exportando, pues se genera una volumetría de información que ante la autoridad puede haber mucho error en la manera en cómo lo gestionas. ¿Por qué? Porque puedes tener un área de importaciones, un área de exportaciones, la parte de la agente aduanal, y si no hay procesos y candados de revisión, pues se genera mucha distorsión, ¿no? ¿Cómo declaras un Incoterm? ¿Cómo declaras un incrementable? Todos esos datos, todas esas situaciones son cosas que la autoridad va a tener ojo y va a estar revisando. ¿Cuáles son las conductas? Y aquí es muy importante porque yo creo que es la cartilla, ¿no?, de lo que la autoridad en este año tiene por meta, que pudiera ser hasta reiterativo. En otros pasos también lo ha señalado, pero en concreto para este año dice, ¿sabes qué? Si yo observo que tienes operaciones con factureras, pues voy contigo. No mineras. No mineras, pues ¿qué es? Pues una empresa que pues, te puede dar el servicio de la maquila, de la nómina, que ya está de cierta manera prohibido, de hecho es una reforma muy importante, pero todavía hay consultores que venden este servicio y dicen, si se puede, tenemos una interpretación, podemos darle beneficios a los trabajadores, en donde van a tener una reducción en la retención del impuesto, traen su función y que presumen que tienen cientos miles de trabajadores, y pues te dicen incluso, yo te doy el servicio de representación legal, en caso de una revisión, yo no te voy a dejar aquí abandonado. La verdad, son esquemas que no funcionan y entran en un problema no solo de no deducibilidad de la nómina, sino del delito de defraudación fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos esquemas. También hay empresas que puede ser que tengan ciclos económicos de recuperación muy largos y generen pérdidas, eso se entiende, yo creo, o que por una inversión genera una pérdida del ejercicio, se entiende también, son cuestiones que pueden suceder, pero lo que yo creo que para todo empresario, e incluso yo creo que es un concepto acertado por parte de la autoridad, se espera que los negocios ganen, ¿no? Entonces, si el SAT observa que de manera constante un negocio está generando pérdidas, pues es algo que va a revisar porque quiere entender qué está pasando, ¿no? Cuando hablamos de simular o aplicar ilegalmente deducciones, volvemos otra vez a este tema de simulación, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero básicamente estás diciendo que tienes una operación y realmente no existe y te estás aprovechando de una deducción que nunca erogaste. Entonces eso es lo que también van a apreciar y te lo van a revisar, ¿no? La obtención de ingresos que no son declarados, pues básicamente pues hay empresas que pueden, en su caso, tener doble contabilidad, o pues, les ha tocado incluso un servicio, te dan una cuenta y dicen, deposítame en esta cuenta si no vas a facturar, y deposítame en esta otra, se requiere facturas. Entonces todas esas cosas pues estás diciendo claramente de manera muy, muy descuidada a cualquier cliente que pudieras tener, pues estoy
estoy declarando ingresos, ¿no? Entonces esos actos, esas actividades van a ser fiscalizadas, ¿no? Abusar de estímulos fiscales sucede también que pues tú puedes tener un estímulo y puedes hacer alguna instrumentación de algún esquema en donde se lo compartas a otra empresa y eso se puede considerar un abuso de un estímulo fiscal. Por ejemplo, una escisión. Dices, oye, tengo una empresa que tiene los estímulos, le escindo y en lugar de darlos en la proporción, si es que se puede, o dejarlo nada más en una descendente, pues distribuyes el estímulo en la misma proporción. Pues eso es un buen ejemplo clásico de un abuso de un estímulo. Otra vez vamos a los temas de las inconsistencias de comercio exterior, que es inconsistencias entre lo que importas, compras o vendes, o inconsistencias en los precios abajo del mercado, el valor en aduanas tan famoso. Pues eso es volumetría y pues es un tema más que nada de cuidado de la generación de la calidad de la información. Lo que decimos, oye, resulta que cuando hablas de nóminas, tú pudieras retenerle el impuesto a tus empleados y decir, oye, estoy batallando, pues ya no le pagaste al empleado su nómina, obviamente se la pagas neta, pero la retención no se la das al fisco, ¿no? Pues eso también se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás timbrando, no estás pagando. Y luego, realicen operaciones en paraísos fiscales. Yo creo que es algo normal, ¿no? Pues hay un arbitraje de tasas, estás aprovechando un esquema en otro país en donde la tasa en México para personas morales es del 30%, tú vas a otro territorio en donde puede ser 0 o una tasa inferior al 22.5%. Soliciten devoluciones improcedentes, que es un efecto de factureras, por ejemplo, y básicamente paguen menos impuestos a una tasa efectiva comparada con su sector. En eso vamos a meter en un momento más a mayor detalle. A continuación, yo quiero hacer énfasis en el tema de factureras, porque esto es algo que es un cáncer para la salud de las empresas. Porque una empresa que utiliza una facturera está siendo engañada diciéndole que es una planeación fiscal y que les están ayudando a bajar de manera legal el pago de sus impuestos. Los están metiendo en un tema de defraudación y esto es algo que la autoridad lleva años tratando de luchar, de combatir y ha metido controles de manera sistemática para poderlo eliminar. Como antecedente tenemos que en el 31 de diciembre de 2024 se metió una reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, debemos de recordar que es una prisión que se da en automático, en donde primero te encarcelan y después se investigan si tú causaste ese delito. ¿En dónde estamos? Que cuando tú estás en una actividad de contrabando, que es de comercio exterior, si ya se dieron cuenta del plan de fiscalización, revisa muchas cuestiones de comercio exterior, o cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, esas dos actividades ameritan prisión preventiva oficiosa. Y el plan maestro de fiscalización, ahorita lo vamos a ver, ya tiene un proceso que tiene que ver con la verificación de falsos comprobantes fiscales. Básicamente esto pasó el 31 de diciembre de 2024, se dio un plazo para armonizar los ordenamientos para poderlo ejecutar, pero previamente a eso ya había un concepto y hubo mucha discusión de qué se considera como una factura falsa. Y aquí no es la factura verdadera nada más por el hecho de que esté timbrada y que tenga todos los cargados. La factura es falsa por lo que dicen en su interior. La factura es falsa no porque ya esté el CFDI timbrado por el SAT y que cumpla con todos los sellos, que tenga toda la información. Eso no es lo que la hace verdadera. Lo que la hace verdadera es la operación que está ahí, que exista, que se pueda demostrar su materialidad. Entonces, cuando una operación es inexistente, ya había un proceso en donde la autoridad revisaba 3 ángulos. Decía, tienes la capacidad para prestar el servicio, el personal, la infraestructura, estás haciendo las cosas de manera real y te lo calificaba, ¿no? ¿Qué sucedía? Cuando la autoridad, previo a este 2026, revisaba una operación,
decía, esta operación no es real, le quito su fuerza fiscal o su validez fiscal y habría que recalcular todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que, pues, si tenías una deducción, pues tenías que quitar los efectos de esa deducción hacia el pasado, ¿no? Y si tenías un saldo a favor o un IVA que pagaste, pues ese saldo a favor lo tenías que devolver. ¿Qué sucede? Que también esta herramienta lo que hace una facturera es, pues, blanquear el dinero, ¿no? Quiere decir que tu dinero que viene de un negocio genuino, que viene de una actividad de mercado lucrativa, lo metes en un bote de basura. Imagínate que tienes agua limpia y agarras el basurero y lo echas al bote de basura, ¿no? Entonces contamina el agua, ¿verdad? Ya no la puedes estar mezclando agua limpia con agua sucia, ¿verdad? Recursos líquidos que provienen del narcotráfico, la trata de blancas, ventas de armas, financiamiento del terrorismo, lo metes en esa misma jarra con recursos líquidos, limpios, y luego te devuelven por un esquema alternativo ese dinero, pero ya está manchado, ya no hay manera de separarlo. Entonces ese es el gran problema con el emplear factureras o nomineras. Te metes a una caja negra y ya eres parte de un esquema. Con esto que pasó de la entrada de Donald Trump a lo que es clasificar las organizaciones terroristas, a los carteles de narcotráfico, pues se vuelve muy relevante porque nos hacemos parte de esa red de terrorismo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro negocio puede ser sancionado incluso. Hay precedentes judiciales en Estados Unidos de empresas que operaban en el extranjero, que tenían que hacer pago de piso y que decían, es que si yo no pago el piso, pues me queman los camiones, me bajan a los trabajadores. Y lo que se definió en esas cortes fue que no importaba, que ellos fueron parte, financiaron las actividades de terrorismo y fueron sujetos de sanciones muy, muy importantes. Entonces, no es por ser papista, pero mejor no meterse ahí, porque los efectos son perversos y puede llegar incluso, ahorita lo vamos a ver, a cuestiones más delicadas, tareas del negocio, ¿no? Entonces, nada más por un recapitulamiento, ¿cómo lo ve el SAT? Y esto es un esquema que sigue siendo vigente independientemente de los artículos de listas negras o lo nuevo que se ha publicado para habilitar las facturas o los falsos comprobantes fiscales. Tenemos dos ángulos, ¿no? La persona que emite el falso comprobante fiscal y la persona que recibe o que utiliza el comprobante fiscal. Se dicen EFOS y EFOS. EFOS son empresas que facturan operaciones simuladas y EFOS son empresas que deducen operaciones simuladas. Simuladas porque no son reales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablas del EFO, de la que hace la facturación, pues son empresas que no son localizables, son empresas que a lo mejor su domicilio es un predio o es un lugar donde comparten domicilio con otros tantos giros. Los socios no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales o pueden ser viejitos, bueno, personas mayores de edad, de 80 años, 75 años. O sea que dice, oye, ¿cómo estás? O muy jóvenes, ¿no? De zonas marginadas, ¿no? No, entonces, abre cuentas bancarias y las cancelan, ¿no? Están recibiendo los recursos, abren y cierran. Su objeto social es muy amplio, entonces pueden recibir cualquier tipo de operación. Entonces, no sé, a veces llegan y dicen, mira, tengo este catálogo de empresas que te pueden dar este tipo de facturas. Necesitas una constructora, aquí tengo la factura de la constructora. Una de servicios técnicos, aquí tengo una empresa de servicios técnicos. Servicios administrativos también. Lo que quieras es un abanico. Entonces, esos objetos sociales tan amplios me emocionan. Bueno, entonces, ahí va. Entonces, no cuentan con activos, personal, ¿no? Y por otro lado, tenemos a las empresas que las deducen. ¿En dónde está la cuestión? Las empresas que deducen, pues sí son localizadas, tienen su domicilio fiscal, los accionistas se cumplen con sus impuestos, tienen infraestructura, el personal, ¿verdad? Declaran sus impuestos. Entonces, en lo tradicional, lo que sucede
es que cuando se vienen a revisar a las empresas, estas personas que son los CEFOs no los encuentran porque están abriendo y cerrando cada rato, pero sí encuentran al contribuyente cumplido y es el que paga los datos rotos. ¿Qué va a hacer el SAT en ese plan maestro de fiscalización? En este nuevo orden de la reforma constitucional, pues y primero que nada se habilitó con un artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, que básicamente te dice: cuando dice la Constitución que hay un falso comprobante fiscal, con este artículo lo voy a revisar. Ya vimos cómo revisa el SAT. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a practicar una visita domiciliaria a quien sospecha que tiene el uso de un falso comprobante fiscal. Si demuestra en el proceso que esa persona que está emitiendo facturas son operaciones simuladas, pues antes, al inicio de la auditoría, le baja el sello, no va a poder operar, y después de eso se lo bajan de manera permanente, y aparte va a dar parte al Ministerio Público porque es un delito, ¿no? Y entonces ya se tiene la suerte de prisión preventiva oficiosa. Y por otro lado, lo que sucedía es que los socios, accionistas, representantes legales, gerentes generales involucrados con esas sociedades van a estar ya en una base de datos y ya no van a poder dar de alta a una nueva sociedad. Porque en el pasado cerraban una empresa y las mismas empresarios o representantes o accionistas abrían otra más y luego la cerraban y era el cuento de nunca acabar, entonces con eso cierran la llave, ¿no? Y las personas que son receptoras de los comprobantes, una vez que se determina que esta operación es falsa, pues tendrán que pagar los impuestos por el rechazo de las deducciones o devolver, en su caso, los saldos a favor. Esto es relevante porque ya no hay una oportunidad de demostrarlo. Una vez que la autoridad revisa una operación y dice que es falsa, pues tienes que pagar. Si no lo haces, el contribuyente que recibió la factura, pues se le apaga su certificado de facturación, ¿no? Y ya por último, cuando hablamos y es importante este concepto de tasas efectivas porque es como que un ratio o una métrica que el SAT hace en el sentido de verificar que es razonable el pago de sus impuestos. La verdad es una caja negra también. Lo que dice la autoridad es: yo tengo la información de todas las industrias, todas las actividades económicas, entonces voy a hacer un análisis que no te dice cómo, pero al final dice cada sector de la industria tiene un ratio que es el impuesto contra los ingresos acumulables. Entonces tú dices, tú como contribuyente, agarra tus ingresos fiscales y saca la proporción de lo que representan el impuesto que estás pagando en el ejercicio y te va a dar un porcentaje. Ese porcentaje, si está arriba o abajo de lo que yo como SAT considero que es lo que paga tu industria, puedes estar en un nivel de riesgo o no. En este caso, la semana antepasada o pasada salieron publicadas las tasas efectivas de 2022 y 2023. O sea, tenemos de los últimos años publicados 2016, 19 hasta el 23. Falta el 24, falta el 25, pero es un buen norte para que dentro de sus organizaciones revisen si el porcentaje de impuestos contra sus ingresos fiscales están dentro del porcentaje que ve el SAT. Pues yo creo que estaría en una zona de confort, ¿no? Decir, bueno, la autoridad no me está viendo tan mal, ¿no? Independientemente si hay una optimización fiscal o no. Por ejemplo, en el caso del comercio al por mayor, ahí se puede ver que la tasa efectiva para 2024 es del 4.09. Entonces, si tú tienes un comercio al por mayor de materiales metálicos y tu tasa de impuesto, tu impuesto sobre tus ingresos es del 5, que se te está pagando más impuestos que tu industria. Es una medida de optimización. Pero si estás en el 3, quiere decir que el SAT probablemente le llame la atención porque estás pagando menos. No quiere decir que esté mal, pero quiere decir que estás en el medio. Bueno, pues yo creo que para concluir, básicamente les pido que hacia adentro de sus organizaciones tienen un equipo de fiscal, si no los dejen solitos, revísenles, pídanles cuáles son sus dashboards de cumplimiento para estar seguros de que tienen los controles necesarios y para poder hacer frente a una potencial auditoría en caso de que estén dentro de estos supuestos que les acabo de mencionar. Gracias. Muchas gracias.